Ok, iniciamos este laboratorio de configurar OSPF básico en un área simple. Configuring Basic Single Area OSPF. Ok, rápidamente hacer una topología. El cableado. Las etiquetas. Aquí está la tabla de direccionamiento, addressing table. Ok, estos ajustes básicos ya se hicieron en otros laboratorios, así que no los vamos a hacer. Configura las direcciones IP listadas en la tabla de direccionamiento en todas las interfaces. Establezca el clock rate para todas las interfaces seriales de 128.000. Configure las PCs. R1, R1. No. Enable. Configure terminal hostname R1. Interface gigabit 00. IP address. Subnet mask, máscara de subred, no shutdown. Serial 0, serial 0. IP address 1212 que conecta el router 1 con el router 2, connects R1 with R2. Clock rate. Ok. Serial 1, serial 1. 13, conecta el router 1 con el router 3, connects R1 to R3. No shutdown. Ok, interface serial 0, not shutdown. Ok, R2, R2. Ok, vean, esto está apagado. Okay. R2, R2. Esto, this. No, enable configure terminal. Hostname R2, R2. Interface gigabit 0. IP address. Subnet mask, máscara de subred. No shutdown. Interface serial 0, serial 0. IP address 12 12 2 subnet mask, no shutdown, serial 1, serial 1, IP address 23 23 23 23 1 1.
conecta el router 2 con el router 3, connects R2 to R3, clock rate, no shutdown, ok. R3, R3, now enable configure terminal, hostname R3, R3, interface gigabit 00, IP address, no shutdown, serial 0, serial 0, one 3, 2, 2, clock rate, no shutdown, serial 1, serial 1, IP address 2323, no shutdown. Ok, configuramos las PCs, PCA, PCA, ok, PCB, PCB, PCC, PCC, ok. Configuro SPF en R1. Use el área 0, area 0, ok. Proceso 1, process 1. Router SPF1, network, wildcard, area 0, 1, 2, wildcard, 1, 3, 1, 3, ok. Configuro SPF en router 2 y 3. Exit. Router SPF1, network, wildcard del area 0, la LAN, one, two, subnet mask, ok, net mask 2, 3, 2, 3.
R3, R3, exit router OSPF1, network, wildcard, LAN, ok, network LAN, la red local area network, la red de área local, 1313, dos, tres, two, three, ok. Adyacencia de vecinos, ok. Neighbor se mostrará mensajes de adyacencia de vecinos mostrados en R1 cuando el ruteo esté configurado en R2 y R3, ¿no? Okay. Verifique los vecinos. Neighbors and show IP OSPF neighbor. Ok, este es serial 0, R2, R2, ok, serial 0, R2, R2, serial 1, serial 1, serial 1, serial 1, R3, R3, ok. Esta es la dirección del vecino, neighbor address. Neighbor address, la dirección del vecino. Esta. Neighbor address, la dirección del vecino. Esta. Ok. Show IP routes. Show IP routes. Ok, esta red, this network, es esta red, this network, es esta red, es esta red, this network, y esta red, this network, es esta red, this network, ok. ¿Qué comando podría usar para solo ver las rutas OSPF? Show IP route OSPF. Solo OSPF. Only OSPF. Show IP route OSPF. El comando Show IP Protocols es una forma rápida de verificar la información de configuración de OSPF. Esta información incluye el proceso, el ID del router, las redes notificadas, los vecinos, de donde se reciben las actualizaciones, la distancia administrativa, que es 110, ¿no? Show IP Protocols. Ok, el proceso 1, proceso 1. Router ID, el ID del router, la
la interfase activa más alta de Highest Active Interface, las redes notificadas, networks, ok, distancia administrativa, AD, show IP o SPF, show IP o SPF, use show IP o SPF para examinar el proceso, el ID del router, información del área y la última vez que se calculó el algoritmo SPF. Ok, proceso 1, ID, area 0, backbone, el algoritmo SPF la última vez que se ejecutó. Show IP o SPF interface brief, Packet Tracer doesn't support this command. Okay. Show IP o SPF interface. Bueno, con este comando show IP o SPF interface brief pueden ver el costo, el estado, state, cost, okay, el area, okay. Show IP o SPF interface, y ahí se puede ver en gigabit, cost 1, okay, serial 0, costo 64, cost, serial 1, serial 1, costo 64, cost 64. Verificar la conectividad de punto a punto finales. Ok, PCA, PCA, ping a PCB, ping to PCB. It's ok, está bien. Ping a PCC, ping to PCC. Está bien, it's ok. Cambiar el ID del router. El router ID es un identificador único del router en un dominio SPF. Los routers Cisco derivan el ID del router de tres formas en el siguiente proceso, ¿no? La IP address configurada con una dirección IP configurada con el router ID o SPF, si está presente, o sea, si usan router ID. Si no ponen eso, la dirección IP más alta de alguno de las direcciones loopback del router, si es que está presente, y si no, la dirección IP activa más alta en cualquiera de sus interfaces físicas. Ok. no se ha ingresado en router ID
o tampoco es ingresado las interfaces loopback. El router ID para cada router en nuestro laboratorio es la dirección IP más alta de cualquiera de sus interfaces físicas. Ok, así que cambiamos el ID del router usando direcciones loopback. En R1, R1, configure terminal, interface, loopback 0, IP address, ok, asigne en R2 y R3 de la misma forma. Enable configure terminal, interface, loopback 0, IP address, ok, R3, enable configure terminal, interface, loopback 0, IP address, ok, guarde las configuraciones en los tres routers. Usted debe reiniciar los routers de manera que se pueda reiniciar el ID de router hacia las direcciones loopback. Usa el comando reload and copy run to start, reload, R2, R2, do copy run to start, do reload, do copy run to start, do reload. Ok, después de que los routers han completado el proceso de reinicio, use el comando show IP protocols para ver el nuevo ID de router. Enable show IP protocols. Router ID 1. Ok. En R1 show IP OSPF neighbor. On R1 show IP OSPF neighbor. Ok, neighbor R2, R2, R3, R3. Cambien el ID de router usando el comando router ID. Ok, en R1 configure terminal, router OSPF1, router ID 11. Use el comando clear IP OSPF process para que esto se haga efecto. Exit and clear IP OSPF process. Reset yes. R2, R2. Enable configure terminal, router OSPF1, router ID and clear IP OSPF process yes.
R3, R3. Enable configure terminal, router OSPF 1, router ID, do clear router OSPF process, do clear IP OSPF process, yes, ok. Neighbors R2, R2, neighbors R1, R1. Show IP protocols. Show IP protocols. Router ID, ID del router. Show IP OSPF neighbor. R2, R2, R3, R3. Configure las interfaces pasivas en OSPF. Las interfaces pasivas previenen las actualizaciones de ruteo que son enviadas en un router, en la interfase de un router específico. Esto es comúnmente hecho para reducir el tráfico en las LANs, ya que no necesitan recibir el protocolo de comunicación. Okay. Se usará el comando passive interface para configurar una interfase como pasiva. Okay. Show IP OSPF interface gigabit 0. Show IP OSPF interface gigabit 0. Gigabit 0. Ok. Hello 10. El intervalo, un paquete hello se manda en 10 segundos, 10 seconds. Ok. Configure la interfase pasiva. Configure terminal, router OSPF 1, passive interface, gigabit 0, gigabit 0. Ok, and show IP OSPF interface gigabit 0. Ok, no hellos passive interface. Ok. Show IP routes en R2 on R2. Show IP routes. Ok, esta red sigue notificándose. Network is still available. Okay, network is still available. Establezca la interfase como por defecto en un router. Ok, establezca interfaces pasivas por defecto en un router. En R1 o en R1 show IP OSPF neighbor. Ok, R2, R2, R3, R3. En R2 configure passive interface default. Ingrese el comando passive interface default en R2 para que todas las interfaces OSPF sean pasivas. Configure terminal,
router OSPF1, passive interface, default. Ok. En R1 show IP OSPF neighbor. Ok, una vez más, one more time. Ok, ahora sí, now. Interface down. Dead timer expired. Ha expirado el temporizador show IP OSPF neighbor. Solo R3, only R3. Porque las interfaces en R2 son pasivas, because all interfaces in R2 are passive. En R2 show IP OSPF interface serial 0. Show IP OSPF interface serial 0. No hellos, passive interface. Si todas las interfaces en R2 son pasivas, entonces no hay información de ruteo que sea notificada. En este caso, R1 y R3 no tendrán la ruta de la área local de la red 2, y usted puede verificar haciendo show IP routes. Okay. And show IP route. No está la red local de R2, no R2 LAN network, no R2 LAN, ok. En R2 ingrese no passive interface. Después de ingresar este comando verá algunos mensajes de una adyacencia de un vecino en R1. Ok, esta interfase, this interface, configure terminal, router OSPF1, no passive interface, serial 0, ok. Vecino R1, neighbor R1. Reingrese el comando show IP route y show IP OSPF neighbor en R1 y R3 y vea las rutas para la red 2. Show IP routes. Ok, aquí está. Here is. Ok. R3, R3. Aquí está. Here is. Serial 0. Serial 0. Ok. ¿Qué interfase está usando R3 para llegar a la red 2? Usando la serial 0.
esta red, esta interfase, this interface. ¿Cuál es el costo acumulado para llegar a la red 2 en R3? Ok, costo 129, 129. Puede R2 tener como vecino a R1. Show IP OSPF neighbor. Yes, sí. Yes. Puede R2 tener como vecino SPF R3. Show IP OSPF neighbor. R1, R1. No. ¿Qué te dice esta información? Ok. El tráfico hacia la red 2 desde R3 puede ser ruteado, pero a través del R1, ¿no? La serial 001 en R2 aún está configurada como una serial pasiva, de tal forma que la información de OSPF no se está notificando a través de esta interfase. El costo 129, este costo 129 es el costo acumulado que resulta del tráfico hasta llegar a la red 2, ¿ok? A través de dos enlaces seriales, este enlace serial y este enlace serial, this serial link and this serial link, ¿ok? Cada enlace serial tiene un costo de 64. Each serial link has a 64 cost. 64 más 64 más 1, 129. Cambiar la interfaz serial 1 en R2 para permitir notificaciones de rutas OSPF. No passive interface serial 1, serial 1. Ok. Aquí es no passive router OSPF 1, no passive interface serial 1. Ok. Reingrese show IP route en R3. Show IP route. Ok. ¿Qué interfase está usando R3 para llegar a la red 2? Serial 1, serial 1. Esta interfase, this interface, serial 1, serial 1. ¿Cuál es el costo acumulado para llegar a la red 2 desde R3? ¿Y cómo está calculado? $65. Ok, 64 más 1, 65. Está R2 listada como un vecino de R3.
show IP o SPF neighbor, R2, R2, yes. Cambiar las métricas de OSPF. Ok, cambie la referencia de ancho de banda en los routers. Ok, show interface gigabit, show interface gigabit, ancho de banda 1 gigabit, 1 gigabit per second, por segundo. Ok, show IP route OSPF, show IP route OSPF. Ok, para llegar a la red 2, para llegar a esta red, el costo es 65 por la serial 1. To reach this network, cost is 65 by serial 1. Ok, el costo acumulado para llegar a la red 3 es 65. Show IP OSPF interface gigabit en R3, R3. Show IP OSPF interface gigabit, costo 1, cost 1. Show IP OSPF interface serial 1. Show IP OSPF serial 1. Interface serial 1. Costo 64. La suma de los costos de estas dos interfaces es el costo acumulado para la ruta 3. 1 más 64, 65. 1 plus 64, 65. Como se puede mostrar en la tabla de ruteo. Ingrese el comando autocost reference bandwidth 10.000 10,000 en R1 para cambiar el ancho de banda de referencia. Con esto, las interfaces de 10 gigabit tendrán el costo de 1. Las interfaces de 1 gigabit tendrán el costo de 10. Y las interfaces de 100 megabits tendrán el costo de 100. Ok. Configure terminal. Router OSPF1. Auto cost reference bandwidth 10.000 10,000. Ok, reference bandwidth is changed, ha sido cambiado el costo de referencia. Ok, ingrese el mismo comando en R2 y en R3. Router OSPF1, auto cost reference bandwidth 10.000 10,000. Ok, R3 R3.
configure terminal, router OSPF1, auto cost, reference band width 10.000, 10,000. Ok, en R3, R3 show IP OSPF interface gigabit and show IP OSPF interface gigabit, ¿no? Costo 100, costo 100. Ok, ¿cómo es calculado el costo? Ok, reference band width 10,000, auto cost reference band width 10,000, más 6 ceros plus 6 zeros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ceros. Ok, entre una interfase gigabit. Gigabit consta de 9 ceros, 9 zeros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, igual 10. Ok, 10, 10, pero acá sale 100 porque es un fast Ethernet. Ok, es 100 megabits, 100 megabits per second. Ok, sería autocost reference bandwidth 10,000, 10,000, 10,000, más 6 ceros plus 6 zeros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, entre 100 megabits, 100 megabits per second, sería 8 ceros, 8 zeros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 100, 100, ok. Pues esta interfaz es Fast Ethernet. This interface is Fast Ethernet. This interface is Fast Ethernet. Esta interfaz es Fast Ethernet. Ok. Show IP OSPF interface serial 1. And show IP OSPF serial 1. Interface serial 1. Costo 6.476, 6476 cost. Ok. Reference band width 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, más 6 ceros plus 6 zeros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ceros, entre
show interface serial 1. Ok, este es el ancho de banda de la interfase serial, bandwidth entre 3 ceros, 3 ceros, ok, ¿no? De kilo, 3 ceros, 3 ceros, igual, ok, 6476, 6476, 6476, ok. Reingrese Show IP Route o SPF para ver el costo. Show IP Route o SPF. Entonces el costo es 6.576, 6576. Ok, sería $64.76 más plus 100 6576, 6576, ok. Resete el ancho de banda de referencia a su valor por defecto. Autocost reference bandwidth 100. En los 3 routers, 3 routers, configure terminal, router OSPF1, 100, configure terminal, router OSPF1, 100. ¿Por qué querría usted cambiar el ancho de banda de referencia en OSPF? Bueno, los equipos de hoy en día soportan velocidades en enlaces que son mayores a 100 megabits por segundo. Para obtener un costo y un cálculo más exacto para estos enlaces más rápidos, un costo de referencia de ancho de banda más alto será necesario, ¿no? Cambiar el ancho de banda para una interfaz. Ok, el ancho de banda por defecto en un link serial es 1544 kilobits por segundo, 1544 kilobits per second, que es equivalente a una línea T1 line, ok. Show interface serial 0, and show interface serial 0, bandwidth, ok. Show IP route o SPF en R1 o en R1. Show IP route o SPF, ok.
Ingrese Show IP Route OSPF para ver el costo acumulado para llegar a la red 23 usando la serial 0. Note que hay dos rutas del mismo costo que 128 hacia esta red, hacia la red 23, una por la serial 0 y otra por la serial 1. Entonces hay dos caminos, 2 paths, costo 128, 128 costs, ok, serial 0 y serial 1, serial 0 and serial 1, el mismo costo, same cost. Ingrese el comando bandwidth 128 para establecer la serial 0 a 128 kilobits por segundo. Configure terminal, interface, serial 0, bandwidth 128 kilobits per second, kilobits por segundo. Ok. Reingrese Show IP Routes and Show IP Route OSPF. Ok, y solo hay un camino. There's only one path. Ok, la tabla de ruteo ya no muestra la ruta hacia la red 23 por la interfase 0. Esto es porque hay una mejor ruta, una de menor costo por la serial 1. Ok. Ingreso Show IP OSPF Interface Brief. Show IP OSPF Interface Serial 0. Costo 781 781. Serial 1, Serial 1. Costo 64. Este es menor costo, ¿no? Lowest cost. Cambio el ancho de banda en la interfase serial 1 como lo hizo en la serial 0. Configure terminal, interface serial 1, serial 1, bandwidth 128 kilobits, 128 kilobits per second, and show IP route OSPF. Ok, dos caminos, 2 paths, costo 845, 845 cost. Ok, explica cómo es que el costo para llegar a la red 3 y para llegar a la red 23 en R1 son calculados. Ok, Show IP OSPF Interface Serial 1 781 781 para llegar a la red 3, Network 3. To reach this network, el costo es 782. Cost is 782. Ok, es 781
781 781 más 1 plus 1 781 plus 1 782 781 más 1 782 y el costo para llegar a la 23 845. To reach this network cost is 845. 781 más 64 845. ok, en R3 show IP route o SPF, R3 show IP route o SPF. ok, el costo para llegar a la red 1 to reach this network es 65 y 65. ok, ingrese el ancho de banda 128 en todas las interfaces seriales en la topología. Configure terminal, interface range serial 0, 0, 0 a la 1. Interface serial 0, serial 0, bandwidth 128, 128, serial 1, serial 1, bandwidth. Enable configure terminal, interface serial 0, bandwidth 128, 128, serial 1, serial 1, bandwidth 128. ¿Cuál es el costo acumulado hacia la red 23 en R1 y por qué? Show IP route o SPF 1562 1562 para llegar a esta red to reach this network 2323 1562 es 781 más 781 71 plus 71 1562 1562. ok, cambie el costo de las rutas en R1 R1 show IP route o SPF show IP route o SPF para llegar a esta red to reach this network. El costo es 782, cost is 782. Aplique el comando IP o SPF cost 1565 1565 en la interfase serial 1 en R1. El costo 1565 es mayor que el costo acumulado de 1562. ok, configure terminal, interface serial 1, IP o SPF cost 1565 1565. ok, and show IP route o SPF ahora el costo es 1563 1563. ok, por la serial 0 serial 0.
explico por qué la ruta para llegar a la red 3 se está yendo por el R2. Ok. El costo aquí es 1565. Cost here is 1565. Ok. Pero el costo aquí es menor. Cost here is low. Ok. Es 1563 por la serial 0. Serial 0 781 plus 781 plus 1 781 plus 781 plus 1 1563 1563 1563 781 más 781 más 1 1563 es menor que 1565, que es por aquí. Reflexión. ¿Por qué es importante controlar el ID del router en un protocolo SPF? El ID del router controla el router designado y el router designado alterno en el proceso de elección del router designado y del router designado alterno en una red de multiacceso. Si el ID del router está asociado con una interfase activa, esta puede ser cambiada, y si la interfase se cae puede ocasionar algunos cambios del ID del router. Para esta razón se debe usar una dirección loopback que no se cae, que no se desactiva, o usar el comando router ID. ¿Okay? Porque es el proceso de elección del router designado y el router designado alterno no concierne en este laboratorio, porque la elección del router designado y del router designado alterno solo se hace en una red multiacceso, como puede ser Ethernet o Frame Relay. Los enlaces seriales en este laboratorio son de punto a punto, así que no se hace el proceso de elección de un DR o un BDR. ¿Por qué podría usted querer que una interfase o SPF sea pasiva? Bueno, cuando se configura una interfase LAN como pasiva, se elimina las notificaciones e información de ruteo innecesaria en esa interfase, liberando un poco de ancho de banda. El router aún va a notificar esa red a sus vecinos dentro de OSPF. Bueno, con eso terminamos. Muchas gracias. Thank you.